Corazón, por favor, levante el corazón y así decirles a tantas personas que vamos a lo largo de la vida encontrándonos constantemente, tal vez en la parroquia, quien trabaja en la secretaría, en la notaría, tal vez quien es el sacristán, la sacristana, la que trabaja en la casa del párroco, el campanero, tal vez el que barre la parroquia. Levantemos el corazón. Ese es el querigma, el anuncio, el decirle, Jesús ha resucitado, Jesús ha muerto por ti, Jesús te ama, Jesús te perdona. Cuentan también algunas experiencias de los primeros siglos de la iglesia, que cuando en las catacumbas la doxología se realizaba por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, el amén resonaba un estruendo fuerte, y así también tendrá que ser nuestra catequesis, querigmática, con una fuerza, con una intensidad que el Espíritu Santo ha venido, ha renovado, ha levantado, con esa fuerza que tendremos que tener de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. La voz que resonaba en el desierto. Y así también nosotros. ¿Cómo va a resonar el querigma cuando no ha venido a transformar mi vida? Cuando decimos, ya el querigma ya me lo sé. Cuando el querigma le dijeron a aquel párroco, oye, vamos a llevar un retiro querigmático a tu comunidad. Dijo, no, llévenlo a otro lado. Hace 10 años que ya lo tuvimos nosotros. Y es lo que el Papa Francisco en este nuevo directorio nos hace tomar conciencia. Nos dice, no se los olvide, la catequesis no solamente tendrá que ser una catequesis y ya, tendrá que ser una catequesis querigmática, una catequesis que renueve, una catequesis que transforme, una catequesis que ilumine, una catequesis que diga algo, que dé razón a la existencia, que responda a las preguntas que tal vez el niño en ese momento de dificultad que está en casa, tal vez nos encontramos ahí a la catequista, el catequista preparando muy bonita la lección, tal vez algunos con aula, otros tal vez en la banqueta, en la calle, dependiendo las circunstancias de cada comunidad. Y recuerdo mucho la vivencia, la experiencia de un catequista que dice, padre, ya estaba en en el sacramento de la Eucaristía, estábamos profundizando por los niños que iban a hacer su primera comunión, cuando levanta la mano una niña y dice, el día de ayer levantaron a mi papá. Y el catequista ya no sabía qué decir, qué seguir. Y todos los niños se quedaron callados, otros asustados, los que conocían a su papá. Y de vuelta dijo, el día de ayer levantaron a mi papá. Y se puso a llorar y la catequista llegó, le abrazó, le consoló. Y es cuando descubrimos que nosotros en la catequesis tenemos todo un programa, tenemos todo un catecismo, pero en ocasiones esa alegría, esa fortaleza no alcanza a transformar, no alcanza a llegar a esas preguntas que se hacen los demás. Y nosotros queremos contestar preguntas que las personas aún no se han hecho. Es ese desafío. Dice, una experiencia que transmite de persona a persona. Una vez que se ha tenido la experiencia del encuentro fundante y transformadora con la persona de Jesús. Esto nos evoca el texto bíblico que nos pone en evidencia la necesidad de diseñar experiencias de encuentro con Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y también en la primera carta de San Juan, el capítulo 1, verso 3, dice, lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que compartan nuestra vida.
como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que la alegría de ustedes sea completa. Palabra de Dios. Es esa experiencia. La experiencia es la fe que se asimile y se acepta mejor cuando va acompañada del testimonio de aquellos que se han encontrado con la perla valiosa y que se han convencido de que vale la pena venderlo todo para adquirirla. Es ese encuentro, es el querigma, la manera de transmitir, pero también el mensaje transmitido. ¿Con qué fuerza transmitimos? Yo me fijo en el ámbito de la política, en el ámbito del deporte, a propósito que ganaron los Tigres al Guadalajara, cómo algunos se aferran, se aficionan, gritan, comparten, se entregan. Así tendría que ser el catequista. Sabemos que muchos lo son. Ese catequista que han tenido ese encuentro personal con Cristo y ese encuentro transmitirlo. Hace unos 4 años en nuestra diócesis tuvimos el curso de acción pastoral de nuestra diócesis, era el encuentro con Cristo. Y narrar y contar y escuchar experiencias de cuántas personas podrían compartir su encuentro con Cristo. Recuerdo que a mí en esa dinámica me tocó ahí con unos señores rancheros, ahí del campo, unos bigotones, lecheros, ganaderos. Y se me hizo curioso cuando dijeron, ¿ustedes han tenido algún encuentro con Cristo? Y uno dijo, yo hace años tuve un encuentro con Cristo. Tuve una experiencia en la cual cambió mi vida, pero al tiempo volví a la normalidad, me olvidé de Dios, me olvidé de todos los regalos que me dio a través de aquella experiencia y el Señor se me perdió. Y lo tuve que volver a encontrar, volver a buscar. Lo volví a buscar, me lo encontré, tuve una experiencia grande, pero de nueva cuenta se me perdió. Y hoy vengo a buscarlo. Esa era la experiencia de uno. Otro señor, también bigotón, rancherote, dice, pues yo solamente he tenido un encuentro con Dios, pero ese encuentro desde aquella fecha hasta hoy me ha servido para que mi vida tome una dirección, para poder acompañar y valorar más a mi familia, para que mi trabajo sea realizado de la mejor manera y honestamente. Y empezó a platicarnos aquel encuentro y lloraba y lo compartía y lo manifestaba. Qué interesante que nos encontramos con personas que han tenido un encuentro, otros que han tenido el encuentro y ya se les perdió y andan en búsqueda de ese encuentro con Cristo. Es ese desafío, la vida. Así también el catequista que comparte la fe, que conoce a Cristo, que lo ha vivido, que ha estado con Él, que ha compartido la fe, la experiencia. Esa es la catequesis querigmática. Y tendremos que tener ese valor, ese momento en el cual tengamos esa posibilidad de compartir con los demás. Y vemos y nos encontramos con muchas personas, otras personas que han tenido un encuentro con Cristo y les da un poco de vergüenza o pena compartirlo, no saben cómo compartirlo. Pues también tendremos que respetarle, pero es del encuentro con Cristo al encuentro con el hermano, será mucho más fácil esa evangelización. Dice, cuando hablamos de querigma, nos referimos a este primer paso necesario que se orienta a despertar y suscitar la conversión. Ese es un encuentro con el Señor. Recordemos a Mateo, a Zaqueo, que después de tener ese encuentro, Zaqueo le dirá, Señor, si he ofendido a alguien, fíjate que daré la mitad de mis bienes a todos los pobres y si he defraudado a alguien, le pagaré 4 veces más. Es decir, tuvo un encuentro y enseguida suscitó la conversión. Es lo que tanto se hace referencia con el primer encuentro, con el querigma. Es el corazón mismo del Evangelio.
que contiene el mensaje central de la fe cristiana y que todos los creyentes están llamados a proclamar con la vida y la palabra. Delata la convicción y la conversión de los discípulos que no pueden callar lo que han visto. La experiencia de estar junto a Jesús, de ver sus gestos, sus milagros, de escuchar sus palabras, de compartir la vida y la fe, fueron momentos de un encuentro tan íntimo y transformador que los exhorta a los fieles a ser fieles a Él, a compartir con entusiasmo y energía la experiencia primera de haberse topado con Jesús, que cambia la existencia y que es una experiencia querigmática. Hace como unos 9 años tuve la experiencia de conocer un zoológico en el Perú, en Lima, Perú. Tal vez dije, voy al zoológico, pero pues, acá en México ya conocemos muchos zoológicos. El zoológico de Guadalajara está muy bonito, por cierto, por si algún día quieren venir por acá. Pero dije, no, voy al zoológico a ver qué tal. Y saqué 3, aprendí 3 cosas en ese zoológico. Lo primero que aprendí fue que había muchísimos animales diversos que en nuestra región no existen o que nosotros nunca conocemos. Entonces fue algo muy interesante cómo conocer en el zoológico a algunas especies que son de Sudamérica, primero. Segundo, que iba caminando y en cada uno de los lugares había una calcomanía, un letrero que decía, sonríe, te estamos grabando. Y ay, me soltaba una carcajada. Yo dije, yo pienso que si alguien me viene monitoreando, va a decir, ese ha de estar loco. Y yo decía y me mandaba a mi mente, a mi corazón y decía, nadie me va a decir nada. Cuando lea ese letrero, no voy a mostrar ningún sentimiento, ninguna expresión. Y seguía caminando y en el lugar donde menos lo esperaba, de nueva cuenta, sonríe, te estamos grabando. Jar. Dije, qué capacidad de estos. Y seguía caminando en todos los momentos que había un letrero y que decía, sonríe, te estamos filmando. Había un sentimiento que salía de mi interior, una sonrisa grande, una carcajada, y había un cierto coraje mío de que dije, no, que ya te ibas a controlar tus emociones y no iba a pasar nada. Pues así también tendrá que ser el querigma. ¿Cómo colocarle en la vida del bautizado, en la vida de todas las personas que nos encontramos, que con nuestra presencia, recuerden, sonríe, no tanto que te estamos grabando, te estamos filmando, pero sí, sonríe. Dios te sigue amando. Sonríe, Dios te sigue perdonando. Sonríe, Dios te sigue iluminando. Sonríe, Dios te sigue confiando en ti. Ese es el querigma. Poner un signo, colocar un signo. ¿Cuáles son los letreros que escuchan, que ven nuestros hermanos, nuestros paisanos en nuestra parroquia? ¿Qué letreros colocamos? ¿Qué maneras que cuando nosotros nos ven, qué inspiramos? ¿Qué querigma reflejamos, aunque no estemos en la catequesis? Es algo que tendremos que tener en cuenta, es algo que nos pide el Papa Francisco, es algo que el mismo Cristo siempre fue realizando. Y ese es el querigma. ¿Qué letreros escuchan los demás? Tal vez los demás tienen atención, quien se vea robando por aquí, será quemado. Tal vez los letreros de cuida tu cartera, cuidado porque te pueden robar el coche. ¿Cuáles son los letreros? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Qué sentimientos hay en las personas, en su corazón? ¿Y qué es lo que vamos transmitiendo? Sonríe, Dios te va amando, sonríe. Y luego también, bueno, eso sí le pregunté a la inteligencia artificial y le dije, letreros más comunes que existen
en las iglesias católicas, en los templos católicos. Y ya una gran mayoría, decía los letreros que aparecen, en vez de sonríe, te estamos filmando, o sonríe, Dios te ama, aparecían los letreros de a qué horas son las misas, a qué hora los bautizos, puros cartelones informativos, a qué horas confiesa el Padre, a qué horas se abre el templo, ponga por favor aquí la limosna, cuide las bancas, cuide sus niños, favor de no hacer ruido, apague el celular, no meta el perro. ¿Cuáles son las frases que tenemos en nuestras comunidades, en la parroquia, en el centro de catequesis? Cada quien vea, desarrolle. ¿Cuáles son los letreros? Pues padre, el único que hay en el letrero en mi centro de catequesis es baño de hombres y baño de mujeres. Bueno, a nada, pero sí tenemos que tener esa capacidad de generar, de contrarrestar unos letreros querigmáticos del amor de Dios, del perdón del Dios, de la vivencia en la comunidad, de algún texto del Evangelio que ayude, que fortalezca, que siga renovando en el cruce de aquí de la carretera Aguascalientes, Lagos de Moreno y San Juan. Aparece un letrero grande que dice, no le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. Frases que conozco a la señora y si un día le pregunté, oiga, ¿y este letrero quién lo puso? Dijo, yo lo coloqué. Por cierto, ya el sol ya se lo está chutando. Le voy a decir que, pues, que vaya poniendo otro, o si tenemos la oportunidad y la confianza de decirle a alguien, oye, coloca algún letrero querigmático. Dios te ama. Dios está contigo. Dios no te abandona. Dice, el directorio para la catequesis señala de manera muy clara y evidente que la realidad de nuestros tiempos exige a la Iglesia responder con nuevos métodos y lenguajes significativos, como por ejemplo los que nos recomienda este documento, poniendo en evidencia la necesidad de una catequesis que pueda definirse coherentemente de manera querigmática, es decir, una catequesis que sea una profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que se va encarnando, que se va interiorizando, que se va fortaleciendo. Señala también que la catequesis no siempre se puede distinguir del primer anuncio y está llamada a ser, en primer lugar, un anuncio de la fe, por lo que no debemos delegar a otras acciones eclesiales la tarea de ayudar a descubrir la belleza del Evangelio. En Evangelii Gaudium, la alegría del evangelio, la iglesia en salida, es esa conversión del querigma, esa manifestación. Cuando en un centro de catequesis están tranquilos y conformes y dicen, bueno, pues en nuestro centro de catequesis son tantos grupos, tenemos tantos catequistas, pero no se ven no alcanzan a ver la necesidad de tal vez otra parroquia, otro centro de catequesis que hace falta otros catequistas. En el caso de los sacerdotes que hemos tenido la oportunidad de salir a misiones, descubrimos que la gran riqueza de compartir la fe y que cuando nosotros llegamos a una comunidad donde por muchos años no han tenido un sacerdote de base o se sienten abandonados, descubrimos que esas personas se sienten huérfanas de la presencia de Dios, del amor de Dios, se sienten ahora sí literal, como dice la Escritura, como ovejas sin pastor. Tal vez ustedes tengan algunos sacerdotes en su comunidad y digan, Padre, también a pesar de que está diciendo eso, nosotros también nos sentimos acá como ovejas sin pastor. Pero en la semana pasada que tuve la oportunidad de estar por el Perú, me encontré con un sacerdote, con un colega, él nació en Colombia, estuvimos de compañeros allá por Perú hace 9 años
Y me decía el padre Agustín que ahora presta un servicio cerca de Barcelona, España. Decía, cuando llegué de entrada, el obispo me dijo, te tocan 2 parroquias, no hay sacerdotes. A los 3 meses muere el párroco vecino que ya atendía 3 parroquias, se quedó con 5. Enseguida, tiene otro párroco que actualmente tiene 94 años de edad y dice, ya nada más estoy esperando que me den el aviso de que, oye, vas a tener que atender 8 parroquias. Cómo el querigma, cómo la conversión, cómo te invita esa iglesia en salida que nos pide el Papa. Dice, cómo nuestra fe no podrá estar tan tranquila cuando sabemos que a nivel de la catequesis tendremos que intensificar la oración por las vocaciones, la oración por los evangelizadores, por los catequistas, y tomar esa conciencia de la fe, se hace uno misionero. Ese es el querigma. Si vas a salir a compartir tu fe, lleva en tu corazón la alegría de Jesucristo, Jesucristo resucitado. Lleva y comparte la alegría de compartir la fe en la comunidad. Lleva la paz del Señor. Lleva esa luz, lleva encendida ese cirio para que vayas a iluminar la oscuridad y ahuyentes la oscuridad que quiere abrazar nuestra sociedad. Es importante que precisamente a través de la catequesis cada persona descubra que vale la pena creer. De esta manera la catequesis ya no se limita a ser un mero momento de crecimiento más armónico de la fe, sino que contribuye a generar la fe misma y permite descubrir su grandeza y credibilidad. Credibilidad. Tener en cuenta que el querigma, la catequesis, tendrá que ser ese momento. Ciertamente hay algunos que dicen, oh, es que lo único que más he escuchado ha sido la renovación querigmática, y hay algunos que le pintan una línea. Y cómo en ocasiones la iglesia ha vivido esos momentos de el péndulo, la ley del péndulo. Dice, en algunos dicen, para que la evangelización sea muy eficiente, todos tienen que llorar. Y si lloran, es que el tema sí salió chido. Pero no, de eso no se trata. Si alguna persona llora, pues adelante. En una ocasión le dije a uno de mis compañeros, Pedro Medina, le dije, oye, ¿puedes venir al encuentro de catequistas? Dales unas palabras sentidas, por favor, a los catequistas. Y recuerdo, dije, en mi mente, dije, a ver, ¿a cuántos hace llorar? Y no, pues al único que hizo llorar fue a mí. Yo ahí estaba arriba en el altar, a llore y llore. Y dije, no, no me hagas llorar a mí, hazlos llorar a ellos, por favor, que cambien su vida. Pero ¿cómo vamos viviendo en el querigma? Del sentimiento a la pura razón y al formalismo. ¿Cómo tendrá que haber un equilibrio? Sí, la emoción, la alegría, pero también la profundización, la fe, el silencio. Tendrá que ser esa armonía. Está el escritor mexicano José Vasconcelos, fundador de la UNAM, de la Universidad de México. Dice que la octava de las bellas artes es la liturgia, y podríamos aplicarlo a decir que es la catequesis. Dice, en la liturgia, dice, se necesita de la arquitectura. Vemos iglesias muy bellas. Se necesita de la poesía, pues la palabra de Dios. Se necesita de la música en la liturgia, los cantos, la armonía que inspira. Las pinturas, vemos en las iglesias llenas de grandes obras de arte. El teatro, tantas cosas, y dice, pero también la liturgia es un arte que congrega y reúne a todos. Y así también tendría que ser la catequesis. La catequesis tiene que ser un arte, no solamente puro sentimentalismo,
no solamente pura razón y formalismo, tendrá que mezclarse con todas las artes. Ese es el desafío. El querigma es un arte que armoniza. Tendrá que fortalecer la dimensión de la persona, armonizar a la persona, armoniza su historia, armoniza su vocación, armoniza su vida, armoniza su conocimiento, armoniza sus sentimientos, su valentía, su luz. Y es por eso que necesitamos de esos momentos que la catequesis querigmática siga profundizando y fortaleciendo. Dice, el término querigma se refiere al anuncio o proclamación del evangelio, es decir, la buena nueva de la salvación a través de Jesucristo. En el contexto cristiano, el querigma se centra en la invitación a la conversión, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como Salvador y Señor. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco enfatiza la importancia de una iglesia en salida que va al encuentro de las personas y lleva la alegría del evangelio al mundo. El Papa insta a los cristianos a ser testigos del amor de Dios y a compartir su fe con los demás. Si bien en la encíclica se centra en temas más amplios relacionados con la evangelización y el papel de la iglesia en el mundo contemporáneo, se puede encontrar y resonar el querigma en el llamado del anuncio de la buena nueva y a vivir una fe auténtica y comprometida. En resumen, aunque la encíclica Evangelii Gaudium no trata directamente del tema del querigma, comparte muchos principios y valores relacionados con la proclamación del evangelio y la importancia de una fe viva y compartida con los demás. Si vas a compartir tu fe y te duele el estómago, mejor no vayas. Si vas a compartir tu fe y traes un dolor de muela, mejor no vayas. El anuncio no va a salir. Se decía que a los que eran encuestadores, si iban a salir a hacer una encuesta, tenían que estar predispuestos, que no pusieran una carota, porque en vez de alentar a las personas, iban a alejarlas. Y así también podremos decir en la evangelización. Ya hemos visto que es la catequesis, hacer resonar en la vida, en el corazón de los demás, el mensaje del evangelio, las verdades, que es el querigma, es ese anuncio. Ahora es una catequesis mistagógica. ¿Cómo es? La mistagogia es un término que proviene del griego y se utiliza en el contexto de la teología y de la catequesis cristiana. Se refiere a la etapa de la profundización y de la vivencia de los misterios de la fe que sigue al bautismo y a los sacramentos de iniciación cristiana, como la confirmación y la Eucaristía. Etimológicamente significa iniciación en el misterio o los misterios, de manera que se pone el acento en el significado profundo de la iniciación como una de las claves para la comprensión del fenómeno religioso, particularmente de la fe cristiana, que se distingue de otras precisamente en el seguimiento radical de Cristo. La mistagogia es aquel que acompaña, que ilumina, que transmite, que cuida. Dicen, es casi como agarrarle la mano a aquel que ha sido bautizado y adentrarlo a un castillo de significados, de elementos, de decirle, no tengas miedo. Pero el problema que nosotros, que después de que realizan los sacramentos, se nos alcanzan a ir y no alcanzamos a tener el tiempo, el espacio para explicarles, para acompañarles, para guiarles. Por eso dice el Papa, tendrá que ser una catequesis querigmática y mistagógica, que acompañe, que devele el misterio, que ayude a profundizar el misterio, la presencia de Dios. La mistagogia se centra en ayudar a los recién bautizados y a los fieles en general a comprender más profundamente los misterios de la fe cristiana, especialmente los sacramentos, y experimentarlos de manera más plena en su vida cotidiana. Esta etapa tiene como objetivo llevar a los creyentes a un encuentro personal y transformador con Cristo y a una participación más consciente y activa
de la vida de la iglesia. Directorio para la catequesis número 63. La mistagogia se entiende también como una estructura pedagógico-religioso que contribuye a esa iniciación al misterio y que implica una ruptura de la vida anterior, una instrucción a los mitos de origen y una serie de pruebas conductuales y unos ritos iniciáticos que desembocan en un nuevo nacimiento. En la historia de la humanidad, las prácticas mistagógicas aparecen en muchas culturas, es decir, las prácticas iniciáticas suelen ser comunes en algunos elementos de diversos grupos humanos. En lo que concierne a nosotros los católicos, cuando hablamos de misterios, no es para la fe cristiana simplemente algo oculto, oscuro, un enigma, algo que se esconde y aleja, sino algo que se nos ha acercado y revelado en Jesús. El proyecto divino del Padre, proyecto de salvación de Jesucristo y el Espíritu ofrecido a todos los pueblos. En último término, el misterio es Cristo. Es un misterio inefable de la salvación y de amor. Y aparecerán estas citas bíblicas, Romanos 16:25, Efesios 1:9, aparecen varios textos de Efesios, Colosenses 1:26-27, 2:2, 4:3, Primera Timoteo 3:16, la mistagogia. En el tiempo de la Pascua, los evangelios iban desarrollando esta mistagogia. Es el mismo Cristo el que se encontró con los discípulos de Maús, les fue explicando las escrituras y al partir el pan, descubrieron que era Jesús el que los había acompañado. Ese es el servicio del mistagogo. Aquel que sale al encuentro, aquel que camina con los demás, aquel que escucha sus tristezas, aquel que orienta y ilumina con la palabra de Dios. Este presupuesto lo conserva la iglesia primitiva y patrística cuando mantiene la estructura iniciática de la organización del catecumenado que preparaba a los nuevos cristianos para los sacramentos de la iniciación y suponía una separación o ruptura del mundo anterior, lo cual implicaba un proceso de conversión, dejar anteriores oficios y situaciones de la vida no correctas. Una iniciación a la historia de la salvación, la cual se concentraba en la entrega, tradición y explicación del credo y del Padre Nuestro. Una muerte iniciática para la participación sacramental en la muerte y resurrección pascual de Jesús, simbolizada por el descenso a las aguas bautismales y el ascenso del agua, la efusión del Espíritu y la participación en la Eucaristía comunitaria de la Iglesia. Esta es la experiencia fundante del cristianismo, la transformación de una nueva persona, un nuevo nacimiento, un neófito. A todo ello se añadía en muchos lugares las catequesis mistagógicas, es decir, la iniciación más profunda de los misterios recibidos, pues estaban convencidos los padres de la iglesia que hay cosas que solo pueden entenderse después de haberlas experimentado. También en el catecumenado la iniciación es realizada por expertos, diáconos, presbíteros, el obispo, la participación de toda la comunidad cristiana. Este aspecto mistagógico, el Directorio para la Catequesis nos lo presenta de la siguiente manera. La restauración del catecumenado, favorecido por el Concilio Vaticano II, se logró con la publicación del ritual, el RICA, la iniciación cristiana de adultos, el catecumenado, verdadera escuela de formación para la vida cristiana. Es un proceso estructurado en 4 tiempos o periodos dirigidos a guiar al catecúmeno hacia el encuentro pleno con el misterio de Cristo en la vida de la comunidad y es considerado, por tanto, un lugar típico de la iniciación, catequesis y mistagogía. Los ritos de pasos entre los periodos evidencian la gradualidad del itinerario formativo del catecúmeno. En la precatecumenado tiene lugar la primera evangelización en orden a la conversión y se hace explícito el carisma del primer anuncio. El tiempo del catecumenado, propiamente dicho, está destinado a la catequesis integral
Se accede a él con el rito de la admisión, en el cual puede llevarse a cabo la entrega de los evangelios. El tiempo de la purificación e iluminación proporciona una preparación más intensa para los sacramentos de la iniciación. Este periodo es en el que se ingresa con el rito de elección o de la inscripción del nombre, prever la entrega de símbolo y la entrega de la oración del Señor. Con la celebración de los sacramentos de iniciación en la vigilia pascual, comienza el tiempo de la mistagogía, que se caracteriza por una experiencia cada vez más profunda en los misterios de la fe, de la inserción en la vida de la comunidad. Pues aquí aparecen estos 4 momentos importantes que tendremos que tomar en cuenta y irlos aplicando en nuestras diócesis. El catecumenado tiene un tono misionero connatural. 3 son pues los grados o pasos o puertas que deben considerarse como los momentos más fuertes e importantes de la iniciación. Estos grados se sellan con 3 ritos litúrgicos. El primero es el rito de la admisión al catecumenado, el segundo por la elección y el tercero por la celebración de los sacramentos. Ya me cansé poquito. Este elemento, me van a decir, imagínense a nosotros, padre Chispas, déjenles cuento un chiste. No se crean, ya voy a terminar. Perdón, salud, un 7 leguas. Este elemento fue muy apreciado cuando se realizó la presentación del directorio para la catequesis por Monseñor Rino Fisichella, quien lo señala como una de las más sobresalientes novedades. Este nuevo directorio hace suya la centralidad del querigma y se expresa en el sentido trinitario como el compromiso de toda la Iglesia. Se articula tocando varios temas que no se hacen más que remitir al objetivo de fondo. Una primera dimensión es la mistagogía, que se presenta a través de 2 elementos complementarios entre sí. Ante todo, una renovada valorización de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Además, la progresiva maduración del proceso formativo en que está implicada toda la comunidad. Bueno, ahí aparecerán en las últimas catequesis que el Papa nos ha ido entregando. Recordar que en las audiencias han sido verdaderas catequesis, y ahí el Papa últimamente en esas nos dice la pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. Se trata de una dimensión vital de la Iglesia, descubrir que la comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica y continúa siendo misionera y no proselitista. Todas tienen ese sentido querigmático y mistagógico. Se trata de esta dimensión misionera, la iglesia en salida, el horizonte, el celo por la evangelización. A manera de conclusión, ciertamente este primer apartadito aparece de Aparecida, pero ya después viene algunas conclusiones muy particulares. Sabemos que Aparecida en el año 2007, bueno, aquí en para América, pues ya aparecía el querigma como parte importante y renovación de nuestra fe que tendrá nuestra evangelización. Constatamos la urgencia de renovar y fortalecer los procesos catequísticos en las iglesias locales, que sin descuidar el aprendizaje de las verdaderas básicas de nuestra fe, requiere de diseñar auténticas experiencias de encuentro con Dios a través de una pedagogía querigmática y mistagógica que acompañe a las personas. Este conocimiento, experiencias no deben ser ocasional, reducidos a los momentos previos de los sacramentos de la iniciación solamente, pues como lo dice el documento de Aparecida, se requiere de un proceso orgánico y progresivo que abarque todo el arco de la vida. Pues Aparecida, junto con este directorio para la catequesis, pues nos inspira, nos fortalece. A manera así de conclusiones, dice: lo que hemos visto y oído, ahora se lo comunicamos. Primera de Juan 1:3. Esa va a ser
Pues la labor, primero tener el encuentro con Cristo para poderlo transmitir. De lo contrario, no vamos a saber ni de qué estamos hablando. ¿Cómo pedirle a un adolescente que entre al misterio, a la mistagogía, que encuentre, descubra, cuando el catequista hace poca oración, poco celebra la Eucaristía o nunca va a la Eucaristía? Nos encontramos con catequistas que, los padres, pues es que no tenía otra cosa que hacer. Cuando todo va a cambiar hasta que el obispo, los sacerdotes, los evangelizadores, los catequistas, todos tengamos ese compromiso, esa conciencia de esa catequesis querigmática y mistagógica para que pueda ser transformadora. El Espíritu Santo es quien guía el camino, ilumina y sana. Más que actuar con el Espíritu, hay que dejarlo actuar. Más que mucho ayuda el que no estorba. No se crean, esa es mía. Entonces, sin el Espíritu Santo, todo se vuelve una carga. Por eso, ahora que estuvimos celebrando la solemnidad, dije, qué importante después del Pentecostés recibir estos temas, porque descubrimos que la voluntad de nuestra vida, iluminada por el Espíritu Santo, hará que se acerque al amor de Dios. Y todas las acciones que hagamos con esa voluntad, pues se harán con alegría y con mucho amor. La renuncia silenciosa. Estamos en una etapa en la cual, después de la pandemia, o muchos quedaron agotados, o muchos están ahí, pero no se animan a dejar la responsabilidad, porque ¿qué van a decir? Pero son aquellas personas que cuando les dijeron, se les dio la oportunidad, vayan y trabajen desde su casa. Y cuando les dijeron, hey, ya vengan, muchos dijeron, si no quieren que les ayude desde acá, yo ya no trabajo. Pues algunos trabajan desde casa. Todos aquellos que les dijeron la catequesis desde su casa, y ya muchos catequistas no regresaron. Muchos niños, adolescentes a la catequesis ya no volvieron. Eso se le llama la renuncia silenciosa. Tendrá que volver a inspirar el Pentecostés y no esperarnos hasta otro año. Yo pienso que tendremos que, a lo largo de este curso que viene, varios momentos de Pentecostés. No, que no nos vaya a suceder como a mí. Estaba allá en el Perú, llegó un señor, le decíamos el cubano, pues era de Cuba, vivía ahí en el Perú, había naufragado en un barco que llevaba drogas y, y me dijo después de que pasó la Semana Santa, el lunes de Pascua, dijo, aquí es donde lavan los pies. Y le dije, no, y en mi mente casi le decía, no, ya fue la semana pasada. Y rápido se quitó los tenis. Me dijo, pues aquí estoy, aquí es donde lavan los pies, pues lávenme los míos. Dije, y nosotros nada más elegimos en el día del lavatorio quién no les huelen las patrullas. Y no, pues así también el Pentecostés. No tenemos que esperarnos a que llegue de vuelta otra Cuaresma, otra Semana Santa. No, hay que acercarnos a la oración, hay que invocar la presencia del Espíritu. Ser mistagogo es vivir según el espíritu de la santidad. Si nosotros tendremos que acompañar con ese carisma, con esa fuerza, y vamos a ir descubriéndole al bautizado los misterios de fe, pues tendremos que seguir acrecentando y acercándonos a vivir una vida santa. De lo contrario, no podremos transmitir esa presencia real del Señor. Para ser mistagogo no hay librito, aunque decimos, aquí está el librito, el taller del mistagogo. Tenga, no, no hay un librito, es un desafío. Cada persona tendrá diferente madurez en la fe y nosotros quisiéramos que todos fueran uniformes. Es ese desafío. No hay taller para lograrlo, solo la humildad, la oración, el sacrificio es la escalera de la santidad. Y también el vivir en comunidad, no ser catequistas que navegan con bandera de náufragos y solamente ellos
allá dan su catequesis y ya cuando tienen los niños llegan y, hey, padre, ya los tengo bien preparaditos, ¿no? Vivir en comunidad. Transmitir con palabras lo que hemos vivido es un desafío. Pues el Papa nos pone una gran tarea, nos pone un gran desafío y dice, tendrá que tener una pastoral, nueva pastoral, centrada en el reino más que en la iglesia, trinitaria, no cristomonista, misión centrífuga, no centrípeta, evangelizadora, no sacramentalista, en diálogo con el mundo y no en el diálogo con el mundo y propositiva, no encerrada y a la defensiva, al servicio integral de la persona y de todos, no espiritualizante ni ahistórica, interpersonal y comunitaria, no masiva y mediática. Bueno, maestra, perdón, ya me comí el tiempo. No. Por eso estoy tan cachetón. Porque no se come el tiempo, por favor. Muchas gracias, padre. Entonces, ha concluido usted ya el tema de la catequesis querigmática y mistagógica, partiendo desde su reflexión, de esta reflexión del directorio para la catequesis, además de este ingrediente que usted ha sido muy peculiar, su experiencia que nos ayuda a una mejor comprensión de estos temas que nos ha compartido. Y algo muy bueno, pues bueno, del encuentro con Cristo, hay que ir al encuentro con el hermano, con el testimonio, con la vida, con la palabra, y pues todo esto es un gran desafío. Pues muchas gracias, Padre Héctor, por iluminarnos con este tema. Y pues no sé si alguna de las personas que están participando tanto en el Facebook como aquí por el Zoom, tengan alguna pregunta, alguna duda en lo que nos ha expuesto el Padre Héctor. Padre Víctor. Le preguntan si quedará grabada. Sí, sí queda grabada. Una catequista pregunta qué es un neófito, ya le dijimos, ¿no? Un recién bautizado. Padre, puras flores le echan a usted, padre. Que muchas gracias, Por que saludos de cachetón. tal párroco, de la comunidad, de todo México, le envían saludos. Todas las preguntas que tengan, por favor, con Víctor y con la maestra Olga y al Ándele. Espíritu Santo. Que nos ilumine. Sí, muchos también están preguntando cómo inscribirse a este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias se van a seguir transmitiendo a través del Facebook Live de la Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis. Aquí estaremos conectados con los siguientes exponentes. Pero bueno, aquí estamos recibiendo muchos saludos, padre, de muchas partes del país, de muchos lugares, que ha sido un excelente tema que nos ha compartido. Pero bueno, ojalá que todo esto que nos ha dado y nos ha enriquecido desde su experiencia, pues lo podamos llevar a la práctica, que transmitamos con las palabras, pues también lo que hemos vivido, ese encuentro con Cristo como catequistas. ¿Alguna pregunta que se tenga también aquí en el Zoom? Sí, preguntan cuándo es la siguiente reflexión. Ya están pidiendo la siguiente, que ya habíamos dicho que es el jueves, si Dios quiere, en la misma hora, y lo va a dar una mujer, una religiosa. Aparecerá esta pregunta, dice Patricia Matías. Entonces, este encuentro querigmático es hacerlo todo nuevo como lo hizo Jesús. Sí, saber que la catequesis tendrá que ser transformadora, no solamente contentarnos y decir nuestros niños o los adolescentes sacaron 10 en el examen, ¿no? La vivencia de la vida, ser buenos ciudadanos y ser buenos cristianos. El levantar el corazón, levantemos el corazón, el tener la capacidad de vivir en comunidad, de no ser unas islas,
porque parte de la pandemia nos ha ido alejándonos. Muchos quedaron así todavía con ese, para no decir trauma y no ofender. ¿Cómo se dice, padre Murillo? Sí, el TOC, que no, la distancia, córrele. No quiero a nadie cerca de mí. Pero el tener la conciencia de que esa catequesis surge del encuentro, surge de la palabra que la ilumina y la encamina al misterio, y que si nosotros estamos acompañando a alguien y que con mucha serenidad y humildad decimos, esta persona salió más mística que yo, más mistagoga, diría el Papa Benedicto XVI, el católico del siglo XXI, ¿será místico o no lo será? Es decir, es el conocer, adentrarnos en el misterio, no solamente como en los conceptos, de decir, ya sé qué es lo que significa la velita encendida del cirio pascual, que el cirio pascual es Jesús resucitado, ¿no? ¿Cómo seguir encendiendo esa luz interior en medio de la adversidad? ¿Cómo es descubrir que Dios te ama, que Dios te espera y que Dios te perdona y Dios te levanta y que te invita a levantar y amar y a perdonar a los demás? Padre, pregunta una catequista, Pati Mesa, ¿cómo hacer para que los catequistas se vuelvan a enamorar de este hermoso apostolado? Muchos se enfriaron, como dijo el padre, no solo los niños. Sí, pues ahí sí. Pues tendremos que tener un Pentecostés cada mes. No esperarnos. No, es que de verdad, en este pasado Pentecostés, varias personas me dijeron, padre, ese Pentecostés tendremos que hacerlo más seguido. No esperarnos. Yo pienso que también el Papa Francisco, es que el, tanto el querigma y, bueno, que la catequesis sea querigmática y mistagógica, no es lineal, el decir, ya me lo sé, Dios me llamó, ya tuve una conversión, gracias, sino que tiene que seguir tocando, es como una espiral trascendental y tiene que seguir tocando cada momento de la vida. Algunos ya estarán motivados, a otros hay que sostenerlos, a otros hay que purificarlos y a otros hay que proyectarlos. Y es pues la tarea de ahí de los coordinadores diocesanos, el seguir ofreciendo herramientas y a nivel nacional. Yo agradezco al padre Murillo, Víctor, a la maestra Olga, que tendremos que estar constantemente uno y otro, y si sabemos que alguien más sabe iluminar tal aspecto de tal manera, al decir, ¿sabes qué? Les recomiendo a vamos participando, y yo pienso que dentro de algún tiempo ya podremos estar dentro del río y dejando a un lado los miedos. Gracias, padre. Mire, tengo una buena pregunta que hacerle. Hablando ahorita que acaba de mencionar sobre los coordinadores diocesanos, pues bueno, ¿qué recomendaciones propone a los coordinadores diocesanos para que no se confunda esta catequesis querigmática y mistagógica con adoptar un sistema único de evangelización? O sea, necesita esa conversión pastoral, ¿verdad? La conversión pastoral. A ver, padre Murillo, usted que está más grandote. Padre Murillo. Sí, te estamos siguiendo, padre, te No, estamos no, escuchando. usted. No, lo que pasa es que la pregunta de Olga va en orden al encuentro con Cristo. Es que tanto el padre Froilán, que nos ha dado en los cursos anteriores, que en paz descanse, hermano Balbino, Manuel Jiménez, nos hace mucho hincapié en la libertad de la persona, y dependerá de mucho del testimonio del evangelizador y catequista para ser creíble en que la otra persona quiera adherirse al Señor. Y aquí hay un salto que no podemos dar de inmediato, ni con un curso, ni de forma automática prever la respuesta, porque sí es una gracia del Espíritu que ayuda a la persona, pero la persona también tiene que poner su libertad, y cuando tiene muchas ataduras, muchas cosas,
pues se le impedirá poder renovarse y poder volver otra vez con esa fuerza. Por ejemplo, el coordinador diocesano, el encargado de la catequesis, envuelto en muchas cosas, no tendrá la mente despejada para ser inspirador, para ser una persona soñadora, una persona realista. Y sí necesitamos ese espacio de encuentro con Cristo y de conversión. Claro que sí, padre, como decías. Y también creo yo que pues debería de ser muy claro, tanto en los coordinadores diocesanos, de no confundir un sistema único de evangelización, teniendo claro que son procesos, que son itinerarios, ¿verdad? Y que son tan importantes para iniciar en esta vida cristiana. Pues bueno, tenemos aquí otra pregunta, padre, de otro catequista. ¿Qué implicaría para las parroquias este nuevo esquema de trabajo de la catequesis, de la catequistas? ¿Qué implicaría para las parroquias el que se asuma la catequesis querigmática mistagógica en los niños, jóvenes y adultos? Este nuevo esquema o este nuevo itinerario que usted habla, por ejemplo, que nos hablaba del catecumenado, ¿verdad? ¿Qué implicaría? Pues primero tendrá que ser la disponibilidad del Espíritu, ¿no? Decíamos, sin la ayuda del Espíritu Santo, todo se terminará muy rápido. Segundo, la disponibilidad de quienes estamos a ir tomando una conversión de vida. Si cuando solamente exijo la conversión de los demás, pero no la hago propia, es también muy lento o muy difícil. Y tercero, tendremos que acercarnos a las fuentes. Tendremos que acercarnos también a los padres de la iglesia, cómo ellos en su tiempo fueron desarrollando también algunos elementos, pero no solamente hacer que los demás vivan la experiencia, sino tendrá que ser una catequesis, por eso dice el Papa, querigmática, mistagógica, es decir, que también quien esté ahí la siga viviendo, no que en ocasiones nos encontramos como algunos de los coros que van, cantan, pero mientras está la homilía salen o a fumarse un cigarro o a tomarse una cerveza y luego, no se cree, no sé qué harán. Y luego ya cuando se termina la homilía, ahora sí se regresan. Yo pienso que es como entrar en la dinámica de que es el Señor el que te llama y que es una vocación y que ese nuevo curso, el curso que estás acompañando, es nuevo, nuevo porque es otra historia, son nuevos chicos, tú has cambiado. Entonces es también ese paradigma de hacerlo nuevo, de cambiar lo nuevo, es la luz, la presencia del Señor. Todo es en esa novedad, en ese abrir el corazón y también un poco eso, lo de la iglesia en salida, que cuando te desestructuras de tu camino ya recorrido, habrá más propicio que te encuentres más novedades, más desafíos, pero será una experiencia mucho más rica. Gracias, padre. Pues bueno, tengo aquí una última pregunta, porque ya vemos que se nos está terminando el tiempo. Dice Mari Carmen León, ¿cómo hacer para enamorar a los padres de familia de Jesús? O sea, por lo tanto, lograr que los niños aprovechen y reciban mejor la catequesis en trabajo conjunto. O sea, catequistas, padres de familia. ¿Cómo hacer para enamorar a los padres de familia? Olga, una catequista en el Face, Elisa Plasencia, recuerda en un número del Directorio para la Catequesis sobre el querigma. Por ejemplo, en los adolescentes, dice, es hablar de Jesús como un hermano que ama, como un amigo que ayuda a vivir las relaciones en su mejor momento, no juzga, es fiel, valora los recursos, los sueños cumpliendo, los deseos de belleza y de bien. Definitivamente es el acompañamiento, el testimonio. Una catequista también comparte la necesidad de
del acompañamiento de los sacerdotes. Muchas veces nuestros catequistas nos sentimos como abandonados. Normi Sosa. En verdad sí, es el acompañamiento, el nuestro entre nosotros y también el nuestro con Dios para también poderlo, como diciendo, quitar esa forma tóxica, rígida de nuestra forma de creer en Dios. Padre Héctor, no sé qué pensamiento tienes. No, en ese que estoy leyendo ya otra, no, la que tú has leído y has respondido, ahí en esa, ahí la dejo. Más Sí. bien estoy leyendo ahorita una que escribió José Inés, Ah, bien. que dice, lamentablemente, una gran mayoría de las propuestas catequísticas vertidas en textos, momentos formativos que se aplican en las parroquias derivadas de propuestas de equipos diocesanos están más cargadas del aprendizaje de obligaciones morales que acompañar al interlocutor en una experiencia de amor salvífico de Dios. Tenemos mucho por hacer. Y Patricia Matías nos dice, así como hay renovación de directorios y actualización, así también nosotros catequistas debemos renovarnos y actualizarnos, buscar medios para lograr el objetivo de esta mistagogos y renovarnos en el amor y aumentar nuestra fe. Pues sí, creo que es todo un desafío, ¿no? Por eso decíamos, ¿cómo dicen? No hay un librito hecho, no hay un texto hecho para quien va a ser un verdadero mistagogo. ¿Cómo? La experiencia de fe traducida en palabras. Es todo un desafío. Pues muchas gracias, Padre Héctor, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión, en estas reflexiones, en esta primera reflexión sobre el directorio para la catequesis. Les recordamos, mañana tendremos la segunda videoconferencia, la catequesis para la transformación social, que nos la va a impartir la hermana Ángela Casas Méndez. Bueno, pues los esperamos con mucho gusto y sigamos formándonos como esta muy buena aportación que nos ha hecho, que nos han hecho. Y hay algunas otras preguntas, padre, pero por el tiempo pues ya no alcanzamos a dar respuesta. Pero pueden dejarlas y en su momento se les puede dar respuesta por el Facebook. Ya después usted pudiera dar alguna respuesta, ¿verdad? Pues muchas gracias, está también el padre Víctor con nosotros coordinando este evento, el padre Otoniel, agradecemos en nombre de la hermana Rocío del equipo nacional para la nueva evangelización y catequesis. Pues Dios los bendiga y nos vemos en el jueves, puntuales de las 8 de la noche, hora centro de México. Gracias a todos. Adiós, adiós. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, buenas Padre noches. Héctor. Gracias. Saludos. Hermana Rocío, gracias. Estamos fuera de Facebook. Inés, Gracias. hola. Pues bien, ya estamos fuera de la... ¿Ya estamos fuera? Ya está. Gracias, Gracias, Gracias a Rocío, todos. gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos, Padre Héctor. Hola a muchas todos. Esperamos Buenas mañana. noches. Gracias El jueves. a todos. Digo, perdón, el jueves. El jueves. Gracias, José Rocío. Sí, si no, mañana estamos aquí buscándolos. Ay, sí, gracias a Dios. Pues bueno, que esto siga enriqueciendo nuestro trabajo catequístico. Padre Santiago, Mazatlán. Ya, Mazatlán, aquí estamos. El gusto, Padre Padre. Santiago. Entonces mañana no, es el jueves, ¿verdad? No, es el jueves. Lo vamos a Jueves y apuntar. viernes. Jueves y viernes. Tener un signo de interrogación enorme. Yo dije, ¿qué pasó? No, jueves y viernes, Padre Santiago. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches, Sí. gracias. Buenas noches. Hasta Buenas luego, buenas noches. noches.